Bienvenidos, Puerto Rico, al Pique de Falú. Información útil para tu diario vivir a través de Tiva TV. Muchas gracias por la oportunidad que usted nos brinda de poder visitarla en su hogar, siempre discutiendo los temas de actualidad, tanto a nivel local como a nivel internacional. Yo soy Luis Enrique Falú. Mi agradecimiento enorme porque usted comparte con nosotros con ustedes todos los días a través de la magia de Tiva TV, televisión positiva, televisión alternativa, de aquí, de Puerto Rico, con mucho cariño y mucho amor. Bueno, señoras y señores, hay mucho tema que discutir y en el día de hoy nos visita en la primera parte del programa el señor presidente de la Cámara de Representantes, el honorable Jaime Perelló Borrás. Bienvenido al Pique de Falú. Saludos a ti, Falú, a todo el pueblo de Puerto Rico y a toda la audiencia de aquí de Tiva TV. Qué bueno tenerle por acá, señor presidente. Hay varios temas que tenemos que discutir con usted en el día de hoy y quiero comenzar con uno que yo creo que es uno de los más importantes. Es la situación económica que atraviesa el país. Y mientras el gobierno está planteando que se van a tener que hacer grandes sacrificios, ¿verdad?, para poder cuadrar la economía de Puerto Rico, hay un sinnúmero de información que ha estado saliendo de sindicatos, donde aquí se le dio hasta el alma a varias uniones en Puerto Rico, todo esto a costilla del pueblo. En el día de hoy estuve trabajando información referente a la Autoridad Metropolitana de Autobuses, donde, oiga, allí los unionados ganan buen dinero, se les dan unas bonificaciones increíbles, se le da una bonificación por el Día de las Madres, aunque la persona no sea madre, ¿verdad? Se le dan 52 días libres al año, porque pueden faltar hasta 52 días, y se le da un bono por asistencia al trabajo. Además de eso, de 149 guaguas que tienen que salir todos los días, en la mañana solamente salen 70, los otros 70 choferes están allí, pues mirándose unos a otros. Me planteó el presidente de Tuama, Antonio Díaz, que no, que lo que hacen es, se dan un relevo en las guaguas, y yo le decía, pero si se da un relevo en las guaguas de 149 a 70, entonces tendríamos que una persona no está trabajando un turno regular, no está trabajando un turno completo, trabaja mucho menos horas de lo que tendrían que trabajar, y me tuvo que aceptar que sí, que era así. Presidente, ¿cómo se puede cuadrar la caja de la economía del país cuando por otro lado tenemos estos convenios colectivos que le cuestan una millonada al país? Bueno, Falú, ese es el pueblo, el sistema de gobierno que ha tenido Puerto Rico por los pasados 20 años, que siempre funcionaba sin ajustarse a la realidad fiscal. Cuando tú ves cómo se ha cuadrado el presupuesto por los pasados años, no es con los propios ingresos que recibimos. Se ha utilizado la mala costumbre que nos llevó a esta degradación del crédito de Puerto Rico de utilizar préstamos para gastos operacionales. Primero eran préstamos continuos de muchos millones de dólares para obras de infraestructura, y luego, cuando empezó a bajar el crecimiento económico de Puerto Rico, en vez de ajustar el gobierno a esa realidad de los ingresos, quisieron barrer el polvo debajo de la alfombra y empezar a coger dinero en cifras multimillonarias para cuadrar los gastos del gobierno. Pero si eso se hubiese hecho, que estaba mal lo que se hizo, pero a la vez estuviese implementado todo un nuevo sistema de reestructurar las finanzas públicas, ir reduciendo el costo gubernamental y empezar a negociar convenios colectivos en la realidad económica y no pensando en las próximas elecciones, pues tal vez la situación que tiene Puerto Rico hoy no fuera tan seria. Lamentablemente, las administraciones pasadas no le hablaron claro al país, no quisieron aceptar la incompetencia o la falta de creatividad o de valentía en tomar decisiones difíciles, y ha sido durante este año, el año pasado y que esta generación, que es la que nos tocó pagar las cuentas, porque siempre se decía, Falú, que la última la paga el diablo, y el que venga atrás que arree. Bueno, nos tocó a nosotros arrear y tomar decisiones sumamente difíciles. Eso de Tuama es algo que lamentablemente se repite, Falú, en otros convenios colectivos. Y cualquier acción que esté tomando el gobierno basada en esta realidad fiscal, que hemos prometido 3 cosas fundamentales. Número 1, que no vamos a seguir cuadrando la ineficiencia del Estado con más imposiciones e impuestos a la clase media. Número 2, que queremos hacer eso basado en un gasto real del costo del gobierno en unos 800 millones de dólares, y lo queremos hacer, Falú, sin tener que votar a nadie ni hacer reducción de jornada. Para lograr eso, todos los servidores públicos y los líderes obreros tienen que entender que se acabaron estos convenios colectivos
con unos beneficios increíbles, como algunos que tú has mencionado, y se te quedó decir que también celebran el Día del Astronauta para buscar un día adicional, porque en el convenio colectivo decidieron que tenían que tener otro día libre, decidieron celebrar el Día del Astronauta. Pero, señor presidente de la Cámara de Representantes, usted me está diciendo a mí que en el convenio colectivo que se le firmó a la Tuama por pasadas administraciones hay un día libre que es el Día del Astronauta. Ellos celebran el Día del Astronauta. Pero más allá de repetir lo que el país sabe, que se firmaron unos convenios colectivos a base de una realidad fiscal que no es la que tiene el gobierno, porque todos estos beneficios, Falu, se estaban pagando con préstamos. Eso no va a ser así. Y nosotros lo que le estamos pidiendo, y muchos líderes obreros han sido muy responsables, yo he hablado con ellos, y saben que en esta reestructuración del gobierno hay unas cosas que se tienen que entregar y unas futuras negociaciones que no se pueden continuar, porque simplemente el gobierno está para darle servicio a la gente y detonar el desarrollo económico, no está para ninguna otra cosa, y esta Cámara de Representantes lo está trabajando con mucha seriedad, e incluso la degradación del crédito ocurrió hace 2 semanas atrás. Nosotros hace 6 meses que tenemos toda una estrategia de reuniones con todos los jefes de agencia y ya sabemos por dónde vamos a empezar a bajar el costo operacional. Estamos encomendando a través de la Universidad de Puerto Rico unos estudios para poder equiparar los salarios en el gobierno, poder trabajar con todos los incentivos contributivos que da el gobierno, no solamente para eliminarlos, sino garantizar que donde estén creen empleo y riquezas en el país, y todo el sistema de compra del gobierno de Puerto Rico, porque el mayor gasto es en nómina y compra y contratos. No vamos a tocar la nómina, vamos a tocar las compras y los contratos del gobierno. Señor presidente, a la misma vez que fiscalizamos, ¿verdad?, los altos costos de los convenios colectivos, donde se le ha entregado a las uniones a veces cosas que uno se plantearía en la normalidad, ¿quién estaba pensando eso? De la misma forma fiscalizamos los aumentos de sueldo que se han dado en esta administración. De hecho, el propio presidente de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, Figueroa, tenía un salario de $120,000 cuando el anterior presidente de la AMA se ganaba aproximadamente $100,000. Hace una conferencia de prensa donde plantea que se va a bajar un 10% del sueldo, pero si se baja un 10% del sueldo, de $120,000 se quedaría en $108,000, mucho más que ganaba el que estaba anteriormente. O sea, como que no se está viendo que la balanza de la austeridad se esté llevando a cabo para todo el mundo por igual. Bueno, la balanza de la austeridad, como tú dices, tiene que ser, valga la redundancia, balanceada. Aquí, desde que llegó esta administración, el gobernador firmó una orden ejecutiva donde ponía un control en las contrataciones de puestos de confianza. Se supone que existiera un control en los salarios e incluso un control en el uso de vehículos oficiales por los secretarios y los jefes de agencia. Eso, la realidad es que no se ha seguido al pie de la letra, lo que ha llevado a la Asamblea Legislativa incluso a aprobar legislación Cámara para lo que está por orden ejecutiva ocurra por ley. Pero los primeros, y por eso que no tenemos la fuerza moral para poder trabajar con estas exigencias que le estamos haciendo al Ejecutivo y a las agencias de gobierno, los primeros que se redujeron significativamente el salario fueron los legisladores, donde de la noche a la mañana el promedio de reducción del salario anual de un legislador se redujo entre $40,000 a $50,000. Incluso todos los vehículos oficiales y pago de gasolina que tenían los legisladores, que el pueblo puertorriqueño pidió que se eliminaran, nosotros lo eliminamos a todos los legisladores. Si nosotros hicimos eso, siendo la rama legislativa la que aprueba el presupuesto, pues no podemos esperar menos de quien consume realmente la partida mayoritaria, el 99% del presupuesto, que es la rama ejecutiva. Y esta reestructuración va a tocar a los jefes de agencia, igual manera que estamos tocando y negociando y viendo los beneficios de los convenios colectivos. Pero donde primero tiene que empezar a verse la reducción son en los salarios de los jefes de agencia y los secretarios de gabinete, que todos ellos ganan más de lo que gana un legislador y en muchos casos por mucho. Incluso hay
Hay muchos de ellos que ganan más de lo que ganan los presidentes de los cuerpos y el gobernador de Puerto Rico. Y ese país, ese país de esa cantidad de sueldo y ese descontrol en beneficios y en bonos y en gastos desmedidos de representación, ese país ya no existe. Bueno, vamos a ser claro, Faruk, nunca ha existido. Por los pasados 20 años, 30 años, ese nivel de gasto que tiene el gobierno de Puerto Rico nunca ha sido real. Ha sido una pantomima, ha sido un escaparate de una realidad, de una disminución en nuestro desarrollo económico, y no hemos puesto a la par nuestros gastos con nuestra realidad de ingresos. Y eso se tiene que acabar, y ya todos estos jefes de agencia los vas a ver anunciando que se están bajando su salario de manera inmediata en un 10%, y aquellos que se aumentaron el salario sin el conocimiento o el aval de la fortaleza, los verá con unos planteamientos públicos, una reducción en su salario. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Vamos a regresar en breve con el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló. Vamos a hablar de la emisión de bonos de $3.500 millones. Vamos a hablar también sobre el impuesto de ventas y uso, el IVU. Y vamos a hablar también de una campaña muy interesante que tiene la Cámara de Representantes, ¿verdad? Relacionado al abuso de menores. Habla por ellos. Vamos a hablar en el programa de qué se trata también esa campaña. Regresamos en breve. Aquí estamos de regreso en el pique de Falo, información útil para tu diario vivir, en esta primera parte del programa, hablando con el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás. Antes de ir al tema, ¿verdad?, económico de Puerto Rico, hay una campaña que me interesa sobremanera, Habla por ellos, que nace en la Cámara de Representantes, donde se le está, ¿verdad?, concientizando a la ciudadanía, si tienen algún tipo de conocimiento cuando hay un abuso contra un menor, que lo denuncie inmediatamente, que no se quede callado, que salga y lo denuncie a las autoridades. Hábleme de esa campaña, señor presidente. Bueno, nosotros cuando iniciamos la presidencia de la Cámara, el primer asunto que se discutió en la transición fueron aquellas 42,000 querellas que no habían sido investigadas por el Departamento de la Familia. Eso trajo una gran preocupación pública porque eran 42,000 vidas de niños que podían estar en peligro. Incluso la Cámara de Representantes sacó $1 millón de su presupuesto operacional, porque no solamente nos bajamos los salarios, los beneficios, sino que hemos hecho ahorros significativos en la Cámara de Representantes, y nosotros sacamos $1 millón de esos ahorros que íbamos a hacer, porque eso fue en enero, y se lo dimos al Departamento de la Familia para investigar esas 42,000 querellas. Los resultados ya salieron a la luz pública. Lamentablemente, muchos de esos casos eran de abuso sexual infantil, así que niños tuvieron que sufrir por 2 años más el maltrato y el abuso, porque un irresponsable en una agencia decidió tener mejores estadísticas basadas en engavetar los casos. Pero eso dio paso a algo más grande. Era realmente hablar en una misma mesa todos los componentes sociales de Puerto Rico para ver qué estábamos haciendo, cómo estaban trabajando las agencias de gobierno para efectivamente atender el abuso sexual infantil. ¿Cuál fue nuestra gran sorpresa? Que el Departamento de la Familia, el Departamento de Educación, el Departamento de Salud, Justicia, entre otros, no se comunicaban entre ellos. Y cada cual tenía su protocolo diferente al Departamento de la Familia o al Departamento de Educación. Primer paso, nos sentamos con todos ellos en una mesa, con la Alianza 42K, y creamos este Task Force que durante un año, Falú, estuvimos trabajando y juntos sacamos una nueva legislación, creando una nueva política pública para atender los niños que son víctimas de abuso sexual infantil, donde ahora, porque ya es ley, cuando un niño es abusado sexualmente, va a un solo sitio, y en ese sitio están todas las agencias de gobierno para atender y proteger al niño. Antes de eso, el niño tenía que pasar hasta por 10 entrevistas diferentes, repitiendo una y otra vez el abuso que había sido víctima del abuso sexual. Ya hay la política pública, pero faltaba concientizar a la ciudadanía. Y de igual manera le hemos dado cuenta de que los casos de abuso sexual que se están identificando no van a la par con lo que las querellas que se están dando. Por cada caso de abuso sexual infantil que se conoce, se entienden que de 6 a 7 no se conocen. Así que estamos hablando de miles de casos.
La campaña habla por ello, una campaña que inició la Cámara, pero se unió prácticamente casi todos los medios de comunicación principales del país en un pacto por la niñez puertorriqueña. Logró pautar durante más de 2 meses, y todavía los anuncios están por ahí como servicio público, que la gente supiera cuáles son los rasgos que tiene un niño que es víctima de abuso sexual infantil, para que seas tú el que hables por él, porque el niño no se tiende a expresar. ¿Cuál ha sido el resultado? Que en el pasado año aumentaron las llamadas de querella de abuso sexual infantil, no como debe ser, y esto debe sonar raro lo que voy a decir, no es las que queremos y no porque maltraten a los niños, es que sabemos que los casos no están saliendo a la luz pública. Logramos un pequeño aumento, pero hay que seguir orientando al adulto que cuando vea a un niño con ciertas características, hable usted por él, llame al departamento de la familia y usted le va a salvar la vida a un niño puertorriqueño. ¿Cómo estar seguro que en esta ocasión el departamento de la familia va a meter mano y no van a ser de esas querellas que estaban archivadas allí en algún armario, en algún escritorio del departamento de la familia y que no eran atendidas adecuadamente? Porque la nueva política pública expone a que las estadísticas no sean exclusivas de una agencia, sino del centro que se creó para víctimas de violación o abuso sexual infantil, los centros SINVAS. Y el centro es el que recoge las estadísticas. Así que no es mucho más difícil que alguna agencia quiera esconder en los casos, porque el nuevo protocolo lo hace prácticamente imposible, claro, siempre con una fiscalización y una asignación adicional de dinero, porque con todo y que tenemos que bajar el presupuesto en unos $800 millones, la Cámara está identificando $3 millones adicionales que van exclusivamente al Departamento de Salud para correr estos centros, que son los que van a atender a los niños que son víctimas de violación infantil. Y es un gran ejemplo de lo que tú puedes hacer cuando le dedicas tiempo y seriedad a un asunto como este, que trae una nueva política pública. Lo mismo que vamos a hacer este año con todo lo que es la seguridad pública. Estamos trabajando, creamos los equipos de trabajo, nos reunimos semanalmente y cuando ya tenemos el consenso de todos los sectores, entonces es que radicamos la legislación. No yo radicar legislación para pasar 6 meses en vistas públicas y todo el mundo me cambia el proyecto porque sus intereses no están representados. No, yo lo llevo a mi oficina, allí sacamos los intereses particulares para llevarlos al interés del país y entonces aprobamos legislación y eso ha dado buenos resultados a beneficio del pueblo de Puerto Rico. Cierro este tema por el momento, ¿verdad? Para pasar al de cómo van a recortar $800 millones en el presupuesto y la emisión de 3.500 millones que el gobierno pretende realizar en los mercados. Bueno, te tengo que aceptar que reducir $800 millones el presupuesto para el próximo año es bien retante. No cabe la menor duda que tenemos que poner en acción una reingeniería real del gobierno de Puerto Rico. Es posible, lo más importante es que sepan que es posible hacerlo sin afectar los servicios directos a la ciudadanía y sin votar empleados públicos. Obviamente hay que cortar, pero también... ¿Dónde van a cortar? Bueno, ¿qué es lo que van a hacer para poder comenzar a recortar la grasa en el gobierno? Lo primero es que la ineficiencia del Estado siempre se ha resuelto o se ha tratado de resolver con contratos. Es decir, lo que mi agencia no ha podido hacer con lo que yo tengo, en vez de yo adiestrar a mis empleados y darles la tecnología para que lo hagan, lo más fácil es contratar a alguien. Ahí tenemos en contratos nada más en el gobierno al año hay casi $1 billón, sobrepasa los $800 millones en contratación nada más. En contratación nada más. Nada más de gobierno. Antes se criticaba y se planteaba que aquí se contrataban los amigos de la casa, ahora se contratan los amigos del alma, los parientes de la casa. Bueno, eso lo que ha salido a luz pública no son contratos, son empleos y muchos de ellos son personas que te llevan trabajando en la agencia desde antes que el gobernador fuera gobernador. Pero sin entrar en tratar de defender o no defender. Pero han logrado promociones cuando ha llegado el gobernante que es familiar de él. No es lo mismo uno estar en una agencia de gobierno y pues ascendieron a uno por las habilidades que asciendan a uno por... Pero eso tiene su complejidades y explicaciones, ¿verdad? Porque si tú tienes una persona que lleva 10, 12 años trabajando en una agencia y mayormente cuando esa persona empezó en un puesto de confianza,
pierde el partido en el poder, sacan a esa persona del puesto de confianza, lo ponen en un puesto de carrera, el puesto de confianza lo llenan con una persona de confianza del gobierno, pero el puesto sigue existiendo porque es necesario, y vuelve a ganar el gobierno del partido que es la persona, y como yo ocupo ese puesto de confianza, tiene la capacidad y lo devuelven a su puesto de confianza, prácticamente no estás promoviendo, lo estás haciendo algo diferente que no sea llenando las plazas que existen con las personas que las ocuparon en un momento de la confianza del partido que estaba. El que tiene padrino se bautiza. Bueno, así funcionan los puestos de confianza. Lo que no puede ocurrir, Falú, es que estemos creando nuevos puestos de confianza o estemos creando puestos de confianza con mayor remuneración simplemente porque es una persona conocida. Recortamos contratos en el gobierno. ¿Qué más hay que hacer para reducir esos 800 millones de dólares? La otra parte, que es donde tiene una gran gasto gubernamental, son en las compras de gobierno. Si las compras de gobierno tú no las tienes controladas, que por eso estamos haciendo un estudio encomendado a la Universidad de Puerto Rico, pues sabemos que en ese proceso de compra de bienes al Estado se van muchos millones de dólares que por la falta de la tecnología, por la falta de la disciplina, por la falta de la inspección adecuada, se pierden o se malgastan otra gran cantidad de millones de dólares. Tú eres la eficiencia, pero por otro lado tienes la ineficiencia del Estado en recoger el dinero que ya impuso en contribuciones. Del IBU podemos hablar y hablar y hablar de la gran cantidad de dinero que no llega. ¿Cómo lo estamos atendiendo? A partir del próximo mes de julio, el IBU se va a cobrar en los muelles. Se mueve un tipo de IVA. Eso debe bajar dramáticamente la evasión y aumentar dramáticamente los recaudos. Sin aumentarle a nadie una contribución, es la misma contribución. Eso usted lo garantiza hoy, que no van a aumentar los productos cuando se comience a cobrar de esa forma, porque en el pasado el actual gobernador, cuando era secretario del DACO, planteaba que cuando se cambiara el sistema de cobrar el arbitrio en los puertos y comenzar con el IVU, los productos iban a bajar. La realidad es que la gente nunca vio los productos bajar de precio y para colmo después perdemos casi un 40-45% del IVU que no llega al erario, porque el comerciante lo cobra, pero el Estado no lo ve. Bueno, la realidad es que cuando llegó el IVU, fue amarrado a la inflación que estaba sufriendo el país, el mundo entero, y unos elementos que no permitieron una reducción en los costos, y por el contrario, ha ido subiendo el costo de vida dramáticamente. Pero la contestación a tu pregunta es, no se supone que aumente, porque hoy el comerciante, ese 40%, 44% que tú estás hablando, a usted le está cobrando el IVU, pero la diferencia es que el dinero que le está cobrando usted no va para pagar mejores escuelas, no va para pagar mejor policía o mejor tecnología a la policía, va para pagar las cuentas personales o del negocio de ese comerciante, lo cual lo convierte en una persona que está robando al país. Lo que está haciendo este sistema es que como tiene que pagar el IVU desde el principio, tiene la obligación de cobrárselo a usted, pero tiene que remitírselo al Estado, porque si no se lo remite al Estado, él no cobra su dinero. O sea, estamos poniendo realmente al que tiene la deuda es el comerciante y se recoge el IVU y lo paga, usted cobra su deuda. Pero te voy a dar otro ejemplo, para no abusar del tiempo. Un ejemplo que cada vez que yo veo los números me hiere. En los pasados 3 años, se expidieron en multas de tránsito más de 500 millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto ha cobrado el Estado de esos 500 millones de dólares? ¿Cuánto? No llega a 60 millones. Deme un segundo, le voy a coger 5 minutos más. Claro, si cada vez que se le inventa un legislador crea una amnistía, la gente está esperando a que haya una amnistía para cogerse la misma. Y dice, yo no voy a pagar ahora, espérate, yo voy a esperar que alguien legisle por una amnistía y no voy por la amnistía. No, ojalá fuera eso. No es que la gente es morosa y no paga. Es que el sistema es tan arcaico que desde que el policía da la factura hasta que llega a los sistemas de computadora del DITOP, muchas de ellas caducan. Quédese aquí. Ya hay tecnología para que eso ocurra en el momento. Quédese aquí 2 minutitos, 3 minutitos más. Voy a la pausa, ya mismito vengo con Dr. Norman Informa. Voy a hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela, triste y lamentable la situación y muchos temas más aquí en el Pique de Falú. Información útil para tu diario vivir. Regresamos.
Bueno, estamos de regreso aquí en el Pique de Foro, información útil para tu diario vivir a través de Tiva TV. Le pedí al presidente de la Cámara, Jaime Perello Borrás, que se quedara unos minutitos adicionales con nosotros, ¿verdad? Porque quiero discutir con él otro tema, pero le doy la bienvenida al doctor Norman Osvaldo González, que está con nosotros para Doctor Norman Informa. Bienvenido, doctor. Saludos, Falú, saludos a los distinguidos panelistas y a todos los televidentes. Tengo aquí al amigo Luis Meléndez, venezolano, que en el día de hoy va a estar dialogando con nosotros referente a lo que ocurre en su patria. Bienvenido, Luis, nuevamente. Saludos, Falú, saludos a los panelistas, saludos al pueblo de Puerto Rico que nos ve. Y Manuel La Santa, que ya mismito nos va a traer la información de salud, ¿verdad? Bien importante para el pueblo de Puerto Rico. Presidente, antes que se retire, 3.500 millones de dólares tenemos que buscar en el mercado, una emisión de bonos. ¿Eso no es embrollar más al país? Pues mira, Falú, es una decisión muy difícil que estamos tomando. Si tú me preguntas a mí, le preguntas al gobernador, le preguntas al presidente del Senado, a mi compañero, pero no nos gustaría tener que buscar 2.7 millones de dólares, porque la realidad es que estamos buscando 2.7, pero luego de la degradación, pues estamos comprando con descuento. Así que para tú lograr 2.7 tienes que buscar 3.5. ¿Pero para qué este dinero? ¿Cómo que para 2.7 hay que buscar 3.5? Sí, porque... Vamos a embrollar más al país, señor presidente. Te voy a explicar lo que pasa. Es que el dólar, lamentablemente, por dólar, estamos pagando menos del costo porque estamos degradados, ¿verdad? Y esto es importante que el país lo sepa, porque lo hemos dicho de frente, porque aquí no estamos para engañar, es para que sepan lo que está pasando. Bajo esta administración degradaron el crédito del país. Se degradó el crédito de Puerto Rico, producto de más de 20 años de malas decisiones, 4 años anteriores que no nos ayudaron mucho. Nosotros este año hicimos todo lo posible para evitarlo, pero lo que hicimos nos permite salir más rápido de la degradación. ¿Pero por qué son los 2.7 billones de dólares, 3.5 en el mercado? Porque por los pasados 4 años se tomaron prestados 1.8 billones de dólares sin fuente de repago. Fueron al Banco Gubernamental de Fomento, le quitaron 2.000 millones de dólares para la Autoridad de Carretera. ¿Fuente de repago? Ninguna. Fue la Autoridad de Acueducto, Energía Eléctrica, las agencias de gobierno, mientras le decían al país que todo estaba bien, porque el gobierno estaba corriendo, lo que no te decían es que estaban cogiendo prestados. ¿Dónde estaban cogiendo prestados? En el Banco Gubernamental de Fomento. Pero ahí no fue doña Sila sacó 500 millones de cantazo y sacó 500 millones después para las comunidades especiales. Eso no hizo ni cosquilla al banco. Oiga, pero mil millones de dólares. Eso fue en el 2000, amigo mío. Esto viene a ocurrir. Ellos descapitalizan el banco pasados 2 años, pasados 3 años. O sea, el Banco Gubernamental de Fomento... O sea, que lo descapitalizaron, dice usted, bajo la administración de Fortuño. Bueno, ahí fue donde se agudizó más, porque empezaron a coger prestados sin fuente de repago. ¿Qué sucede? Llega el banco es el banco del pueblo. Si el banco no tiene dinero, pues se te afecta el desarrollo económico, las operaciones del Estado. Lo que estamos haciendo es pagándole a todos esos bonistas que cogimos chavos prestados, que no se le pagó, para demostrar que somos buena paga y que podemos pagar nuestras deudas para salir de la degradación. Estamos pagando todo ese dinero, 500 millones para refinanciar deuda también vieja, y solamente de gastos operacionales del gobierno de Puerto Rico se usan solamente 200 millones de dólares para este cuatrenio, para este año fiscal, que fue parte de lo que se utilizó para bajar el déficit de 2.2 billones de dólares a 800 millones de dólares. En resumen, todo el pasado año nosotros operamos el gobierno de Puerto Rico sin coger $1 prestado de emisiones de bonos. No lo vamos a hacer nunca más porque no tenemos capacidad para hacerlo, e incluso aprobamos una legislación que impide, si una corporación pública coge un préstamo sin margen prestatario, el jefe de agencia va preso. Eso lo aprobamos nosotros hace 2 semanas atrás. Es decir, de hoy en adelante, de esta administración en adelante, eso no va a poder ocurrir. Pero si nosotros no pagamos las deudas sin hablar, y eso se ha hablado en muchas ocasiones, que como nos degradaron, muchas deudas empiezan a vencer. Algunas las estamos negociando para que nos venzan ahora, pero muchas van a vencer en el camino, y si no tenemos dinero para pagarla, nos vamos en default. Y si declaran en default al Estado Libre Asociado, no nos levantamos en 5 o 6 años. Bueno, yo lo voy a dejar ya, pero fíjese, esa medida para que el jefe de agencia tenga que responder personalmente, deberían aplicarlo también si ese jefe de agencia es negligente en el cumplimiento de su deber. Porque aquí hubo mucha gente que defraudó al país, mucha gente que se hizo de la vista larga del mal manejo de los fondos públicos, se fueron por X o Y razón, perdió el gobierno de esa administración o renunciaron al gobierno y están lo más felices, y nadie le ha exigido ningún tipo de responsabilidad. Pero se le va a exigir responsabilidad, Falú. Lo que pasa es que el país nos eligió a nosotros,
no para estar todo el tiempo buscando culpas ajenas. Nosotros tenemos un reto en nuestras manos, nos tocó a esta generación hacerlo, y nosotros tenemos que darle a la próxima generación un país que se sostenga con sus propios ingresos. Y es lo que nosotros vamos a hacer. Cuando encaminemos esto y tengamos todo este nuevo sistema de gobierno más operacional, con menos gastos en nómina y más gastos en inversión en obra pública, le vamos a dedicar tiempo a eso, pero ya unas investigaciones que están ocurriendo y mucha gente que malutilizó su posición, no solamente siendo irresponsable, sino utilizando su posición para beneficiar a ciertos grupos que ahora tienen mucho dinero mientras el país está quebrado, tendrán su día en corte. Pero ahora lo que nos toca realmente en este momento es sacar a Puerto Rico lo más rápido posible del crédito chatarra, y créeme que al paso que vamos lo podemos lograr incluso antes que termine este año. Señor presidente de la Cámara, Jaime Perelló Borrás, gracias por haber estado acá en el Pique de Falú. A tus órdenes siempre, y obviamente a los compañeros y al doctor. Gracias, muy amable. Vamos a continuar dialogando, señoras y señores. Más adelante tendremos nuevamente al presidente de la Cámara de Representantes con nosotros acá en el programa. Vamos al segmento de salud, que siempre el doctor Norman González nos tiene acostumbrado. Doctor Norman informa. Adelante, doctor. Bueno, amigos televidentes, estamos complacidos de poder estar compartiendo, ¿verdad?, este segmento con ustedes, y quiero comenzar con un visual sobre una noticia que salió recientemente a raíz de unas expresiones en la prensa de que la testosterona podía estar aumentando los riesgos de enfermedad cardiovascular. En este nuevo estudio que se publicó en diciembre del 2013 en la prestigiosa revista American Heart Association, con el objetivo de proporcionar una revisión exhaustiva de la literatura clínica que ha examinado la asociación entre la testosterona y la enfermedad cardiovascular. Se revisaron más de 100 publicaciones, más de 100 estudios, y los autores concluyeron que los niveles bajos son los niveles bajos de testosterona con los que se asocian con mayores tasas de mortalidad relacionadas a problemas cardiovasculares y tasas más altas de obesidad y diabetes. O sea que, contrario a lo que se había pensado de los estudios que se habían hecho a base de testosterona, los estudios lo que están demostrando es lo contrario. Las personas, y especialmente los hombres, cuando le bajan los niveles de testosterona, aumentan los riesgos de enfermedad cardiovascular y los riesgos de problemas de diabetes. Vamos a ver algunas de las características de la testosterona en el próximo visual para que ustedes tengan una idea de los beneficios que pueden conseguir a raíz de la terapia de testosterona. Una gran cantidad de publicaciones, ¿verdad?, de los últimos 20 años apoya que la testosterona puede mejorar los niveles de colesterol, reducir la grasa corporal, aumentar la masa muscular magra y reducir el riesgo de enfermedades del corazón. Claro, quiero hacer la salvedad de que estamos hablando aquí de testosterona bioidéntica, testosterona natural, no estos esteroides que estas personas, algunos fisiculturistas y algunos atletas se han inyectado en cantidades altas para hacer que el músculo crezca en manera proporcionalmente acelerados, que puede entonces incurrir en problemas totalmente negativos para estas personas que abusan de la utilización de testosterona. Estamos hablando aquí de niveles de testosterona fisiológicos, de niveles dentro de los parámetros fisiológicos donde la persona pueda estar evitando los procesos degenerativos o el acelerado deterioro de su salud. En el próximo visual quiero presentarles a ustedes algunas de las acciones de la testosterona, porque siempre se ha pensado que la testosterona está vinculada simplemente a un incremento de masa muscular o aspectos que tengan que ver con la libido. La testosterona tiene efectos en el cerebro, tiene efectos positivos en la piel, tiene efectos positivos en los riñones mediante la estimulación de la producción de una sustancia que se llama eritropoyetina, que ayuda a la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Tiene, como es conocido, efectos sobre los órganos sexuales masculinos en la médula ósea, estimulando la producción de células madres,
también ayuda a mantener la masa ósea, la densidad de la masa ósea en un estado, evitando las situaciones de osteoporosis en el hígado y también en las funciones musculares. Pero fíjense que pueden haber funciones inclusive en el cerebro relacionados a los niveles de cognición, de cognoscitivo, o sea que puede ayudar a la inteligencia también. En el próximo visual, a manera de repaso, vemos que mantener los niveles fisiológicos de la testosterona puede ayudar a relajar los vasos sanguíneos de las arterias, evitando situaciones de hipertensión o ayudando a evitar la hipertensión. Puede mejorar la capacidad cardíaca para esas personas que tienen deterioro de sus funciones cardíacas. Puede ayudar a balancear o reducir los niveles de azúcar en sangre en diabéticos. Disminuye el índice de masa corporal conocido como BMI, índice de masa corporal, ayudando a llevarlo a los niveles normales. Esto en personas que están sobrepeso. Ayuda a evitar el engrosamiento de vasos sanguíneos o arterias, disminuyendo los riesgos de arteriosclerosis. Y sobre todo, lo más importante es que fomenta el antienvejecimiento. Por eso es que Dr. Normans se ha mantenido firme en la recomendación de la testosterona natural y de los otros productos hormonales de balance. Lo importante aquí, amigos televidentes y amigas televidentes, es que tiene que haber un balance y la exposición a sustancias estrogénicas químicas que desbalancean los niveles de hormonas en el cuerpo tienen que estar debidamente balanceados para que tanto los niveles de progesterona como los niveles de testosterona pueden estar en niveles que puedan ayudar al funcionamiento, al antienvejecimiento y a frenar los procesos degenerativos en nuestras células para que podamos vivir más y mejor cada día. Ahí está, señoras y señores, la información precisa, completa, en la voz de Dr. Norman Osvaldo González Rivera en Dr. Norman Informa. Usted se preguntará qué yo hago con esta gorra, o esta cachucha, como le dirían, ¿verdad?, en otras latitudes. Es de Venezuela y dice en una de las esquinitas: todos somos Venezuela, por la situación que está atravesando este país, hermano. Al regreso hablamos con Luis Meléndez, venezolano, radicado acá en Puerto Rico, ¿verdad?, sobre lo que está pasando en su patria. Y más adelante está con nosotros Manuel La Santa de Fluid, que nos trae también información bien importante y de utilidad para todos los que nos están viendo. Regresamos en breve. Aquí estamos de regreso en el Pique de Falo a través de Tiva TV. Estoy con el Super Pan. Usted sabe que el Super Pan es mi mejor compañía. Usted tan pronto tenga la oportunidad de probarlo, se va a enamorar del mismo tal y cual hice yo. Super Pan, sumamente delicioso, 100% natural. Búsquelo en su comercio de su predilección, en su health food. Super Pan, oiga, maravilloso. Usted lo tuesta, un poquito de aceite de oliva, un poquito de ajito o como a usted más le guste. Super Pan, 100% natural, búsquelo, oiga, no se va a arrepentir. Tan pronto usted lo pruebe, le va a pasar lo mismo que me ocurrió a mí. Me enamoré de él, mi mejor compañía, Super Pan, auspiciador de aquí de El Pique de Falo a través de Tiva TV. El amigo Luis Meléndez, hermano venezolano, está con nosotros acá en el programa. Luis, gracias por estar con nosotros y compartir en el día de hoy. Bienvenido. Gracias por recibirme. Te devolví la cachucha o la gorra, ¿verdad?, de Todos Somos Venezuela. Un gran significado en lo que está ocurriendo en este momento en tu país. Lo tenemos aquí en el corazón, momentos de inestabilidad. Triste y lamentablemente han perdido la vida hermanos venezolanos por el mero hecho de protestar, y ninguna persona, independientemente en el lugar del mundo que se encuentre, merece como castigo por el mero hecho de protestar o criticar el que le arrebaten la vida. A la verdad que eso llora ante los ojos de Dios. ¿Qué está pasando en Venezuela, Luis? En este momento hay una manifestación, de hecho hay dos marchas. Hay una marcha convocada por uno de los líderes de la oposición, que es Leopoldo López, contra Leopoldo López. Desde los hechos del 12 de febrero se dictó una medida de aprehensión, es decir, que él debe ser llevado a la Fiscalía General de la República para declarar. El gobierno le imputa la muerte
de, si mal no recuerdo, 3 personas que murieron ese 12 de febrero. Luego de una marcha que terminó en la fiscalía. La marcha terminó, ya había culminado, ya él se había retirado de allí, el resto de la dirigencia ya se había retirado de allí, y luego llegaron unos individuos en motora a amedrentar a las personas que quedaban, al grupo de rezagados de esa marcha, y hubo un tiroteo, lo cual resultó fallecido, lamentablemente, un joven llamado Basil da Costa. En la noche hubo otra manifestación en el municipio de Chacao, que es un municipio del este de la ciudad de Caracas, donde resultó muerto otro joven, ahorita no recuerdo exactamente el nombre. El hecho es que quienes accionan en las armas son lo que llaman colectivos, que no son otra cosa que grupos de civil armados en motoras que van junto al componente militar que está encargado de controlar el orden público. Estas personas no están identificadas, no son militares, son civiles y actúan aparentemente de motu propio, no siguen órdenes de la persona que está encargada, del militar que está encargado, en este caso sería la Guardia Nacional, sino que siguen órdenes, van, amedrentan, disparan y regresan otra vez. ¿Pero responden o no responden al Estado esta gente? Le responden responden a un dirigente político. Ok. Que puede ser el presidente, puede ser el vicepresidente, puede ser alguien designado por el presidente Maduro, pero no responden a las estructuras del Estado, ¿ok? Actúan al margen de la ley. Contra eso es que nosotros nos estamos enfrentando todos los días en Venezuela cada vez que salimos a protestar. Hay una cosa que quiero puntualizar: las protestas no son simple y llanamente para que Maduro se vaya porque no nos gusta. Nosotros venimos arrastrando una situación bien seria en Venezuela. Es una situación de escasez de alimentos, es una situación de inseguridad personal. Hay un problema muy serio de impunidad. Distintas organizaciones no gubernamentales han dado distintas cifras que van desde el 92 al 96% de crímenes violentos que no llegan a absolutamente nada. Que de hecho el crimen más violento en Venezuela, que prácticamente unificó a todo el mundo, fue el crimen de la joven actriz, ¿verdad? De Mónica Spear. Exacto, que lamentablemente fuera asesinada junto a su compañero, estaban en presencia de sus hijos, y entonces el presidente Nicolás Maduro, para responder ante la situación, ¿verdad?, lo que dice es que las novelas son los que están provocando la violencia en el país. Hay una ceguera que él trata de inducir en la población para no aceptar su responsabilidad. La responsabilidad es que el Estado no ha hecho nada para proteger a la ciudadanía. El Estado no ha asumido su responsabilidad. Y por eso es que tenemos de 92 a 96%. Esto significa que de 10 crímenes violentos en Venezuela, 9 no llegan a nada. Los culpables están en la calle, no hay responsabilidad, no hay ni siquiera un llamado de acción. Lo único que hizo fue, después de la crisis con Mónica Spear, es llamar a los colectivos a que depusieran las armas. Esta es una revolución de amor, no sé qué, pura retórica. Pero no hemos tenido acciones concretas. Las únicas acciones concretas que hemos tenido han sido contra la misma oposición y contra los manifestantes que están en la calle pacíficamente exigiendo un cambio de gobierno y exigiendo con todo el derecho que la ley nos da. No son criminalizables en este caso, y Nicolás Maduro está tratando de criminalizar. Cuando hablas, Luis, de un cambio de gobierno, ¿a qué te refieres? ¿Un cambio de gobierno que Nicolás Maduro salga de la presidencia o que el gobierno de Nicolás Maduro ponga oídos en tierra y escuche el clamor del pueblo? Hay dos posibilidades.
Una es que haga un cambio, Nicolás Maduro haga un cambio en su política. El problema es que es muy difícil porque hay una injerencia cubana muy fuerte en Venezuela y hay una presión de una cantidad de países en la región que dependen directamente de Venezuela. ¿Okay? Si Venezuela cae, se lleva consigo de 5 a 7 países. ¿Okay? Serían Cuba, Ecuador, Bolivia, por supuesto, Nicaragua y por manpuesto Colombia y Brasil, porque son uno porque está al lado y el otro porque es potencia regional. Y eso no le conviene a nadie. Y por eso guardan silencio. Ahora mismo pero el hecho es que tarde o temprano van a tener que tomar posición porque esto es inaceptable lo que está pasando en Venezuela. Ahora el Estado o simpatizantes del Estado plantean, ¿verdad? Y lo hemos visto a través de las redes sociales, que esto es un intento de golpe de Estado por parte de los Estados Unidos al gobierno de Maduro. Miren, yo difiero profundamente de esta situación. Básicamente porque a Estados Unidos, por lo que ya dije, no le conviene un cambio de gobierno tal y como lo está planteando Maduro, de que lo quieren matar, de que lo quieren golpear, de que lo quieren tumbar. No le conviene que caiga Venezuela y que se lleve de 5 a 7 países consigo. El peor que está es Argentina. Está en una situación bien precaria desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de infraestructura, porque desde que está el kirchnerismo no han invertido en infraestructura. Entonces, lo peor que puede hacer Estados Unidos es darle un golpe a Nicolás Maduro, porque tendría que hacerse cargo, entre comillas, de una región en turbulencia. Entonces, eso no conviene. Eso es una razón pueril. O sea, ya eso no se explica de esa manera. Y eso es lo que estamos exigiendo, entre otras cosas. Si no cambia de posición y si no acepta, si no escucha el clamor del pueblo en la calle, se va a tener que ir. Leopoldo López, después de una manifestación, ¿verdad?, multitudinaria, se entregó a las autoridades venezolanas. Eso fue hoy, eso fue apenas unas horas. Exactamente. ¿Qué significa esa entrega de Leopoldo López a las autoridades? Significa que la gente tiene una inspiración en una persona que prácticamente ha puesto su vida en manos de un gobierno, no en manos de la justicia, en manos de un gobierno que es distinto. Nosotros hemos tenido, a lo largo de estos 15 años, hemos tenido muchísimos presos políticos. Algunos todavía están allí, como el caso de Iván Simonovic, está injustamente preso de hace 9 años, a costa de su propia salud. Él se está sumando a ese grupo para inspirar a la gente que no ha salido a que salga a protestar y a exigir este cambio del que estamos hablando. Luis, gracias por haber estado aquí en el Pique de Falú. Muchísimas gracias por recibirnos y por darnos esta ventana para poder expresar nuestras inquietudes y poder hablar de nuestra realidad ante el pueblo de Puerto Rico, que merece conocer la realidad. Seguro que sí, estamos solidarios con los hermanos venezolanos. De hecho, te prometo, vamos a hacer un programa especial aquí en el Pique de Falú con hermanos venezolanos para discutir este tema como foro. Así que te agradezco, ¿verdad?, la visita y tienes esa promesa. Aquí está el amigo Manuel La Santa de Fluid. Manuel, saludos, bienvenido. Saludos, Falú, saludo aquí al hermano y saludo al pueblo de Puerto Rico. Bueno, tienes un mensaje de salud bien importante para todo el pueblo que nos ve. Bueno, empezamos que se habla mucho sobre muchas dietas para adelgazar, muchos planes, muchas medicinas, muchas pastillas. ¿Sabes qué? El primer paso que tienes que hacer es darte una limpieza del intestino. Ahí donde se acumula de 5 hasta 25 libras de materia que estás cargando, que no hace más que hacerte daño. En Fluid podemos remover toda esa materia de una forma natural, donde no va a contaminar tu sistema. Puedes ahí empezar a rebajar libras y comenzar cualquier plan que tú tengas de ejercicio, de vitamina, de alimentos, a un cambio de estilo diferente. Recuerda que si no limpias el intestino, todo lo que hagas no va a funcionar como se supone que tenga que funcionar, debido a la alta toxicidad dentro del intestino. En Fluid podemos ayudarte mediante un régimen
de algunas indicaciones de alimentos y bajo la limpieza del intestino, que es lo primero, lo principal que debe tener un ser humano limpio, que es el intestino, donde acumula todas las bacterias y el organismo envejece prematuramente y es el inicio de, según dicen los que saben dentro de la medicina, el comienzo de prácticamente todas las enfermedades. Allí en Bayamón, en el 787-724-4366 y en el 787-799-4713 podemos ayudarte. Nosotros estamos, quiero decir bien importante, en el sistema Water of Anger, nosotros Fluid hemos sido los pioneros en Puerto Rico. Hace 8 años atrás fuimos los primeros en entrar a este sistema a todo Puerto Rico y el Caribe. Estamos certificados por la Asociación Internacional de Terapistas del Colon y estamos certificados también por los que inventaron este sistema que lleva ya 35 años en el mundo entero, que es de la compañía Livestream. Y hemos sido adiestrados y certificados por todos ellos. Todo nuestro personal está adiestrado y certificado con que puede ir en completa confianza. Gracias, Manuel La Santa. Sé que usted, amigos, ya tiene la información, ¿verdad? Para que usted realice su cita y pueda mejorar su salud. Lamentablemente se me acabó el tiempo. Mira qué cosa, porque Maduro está podrido. ¿Y por qué yo digo que Maduro está podrido? Porque cuando le conviene, la democracia dice, no, yo fui electo presidente democráticamente con el voto popular. Pero cuando en esa misma democracia le quieren protestar, entonces le emprende contra los que están manifestándose. Maduro era el que soñaba con el pajarito. Donde quiera había un pajarito. Y ahora no quiere saber del pajarito, que es el Twitter, el pajarito de Twitter, que hasta lo mandaron a bloquear en Venezuela. Las noticias cambian, como digo yo ya en Noti1, ¿verdad? Las noticias cambian. Gracias por haber estado con nosotros aquí en el Pique de Falú. Información útil para tu diario vivir aquí en Tiva TV. Mañana tenemos una cita nuevamente para compartir con ustedes. Gracias por dejarme llegar hasta su hogar. Bendiciones, que la pasen bien.